reitero lo que tú decías, que voy a presentar los dos primeros principios que propone el Legado de las Américas, y uno lo voy a dar a continuación del otro, y se propuso hacerlos juntos porque de alguna manera están relacionados, y ya lo vamos a ver sobre la marcha. Bueno, el primer principio está en la lámina que ustedes tienen presente, que tenemos presente, que dice: la persona, el ser humano, tiene el más alto valor y dignidad y trasciende por su naturaleza espiritual innata. Para poder explicar esta frase, que para nosotros es todo un principio y el primero del Decálogo del Legado de las Américas, voy a intentar ir transmitiendo algunos conceptos que me parece que son, desglosarlos, que son claves para la comprensión de este principio. Uno de ellos, el primero, es ¿qué es dignidad? La dignidad, como decía Cisco, dice cualidad de lo digno, del latín grandeza. Pero dignidad es un vocablo que deriva del latín dignitas, que a su vez deriva de dignos, cuyo sentido implica una posición de prestigio y decoro, el que merece, y que corresponde en su sentido griego a axios, o digno, valioso, apreciado, precioso y merecedor. La dignidad entonces corresponde a ser tratado como lo que es, ¿sí? Como lo que somos. Otro ítem que hace referencia a dignidad es que es el valor, y nos parece muy importante tenerlo claro, que es el valor inherente del ser humano, por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional, dotado de libertad. Creo que parecen palabras como redundantes, pero son el énfasis de esto que tiene que ver con el ser tratado como lo que somos, la esencia de lo que somos. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino de ser consustancial al ser humano, el propio ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, ni de sexo, ni de condición social, ni diferencias de cualquier tipo, ¿verdad? A pesar de que esto es una idea de larga tradición, vamos a ver en el ítem B que el reconocimiento jurídico no llegó hasta 1948. El reconocimiento jurídico de dignidad, como decía la lámina, no se produjo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declarada en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos invoca su preámbulo la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, para luego afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto en su artículo número 1. Libertad y derechos son dos conceptos que vamos a retomar justamente en el principio número 2. Bueno, el despojo sufrido por numerosos grupos de la población durante la guerra y años anteriores avivaron esta necesidad de reconocimiento individual en las víctimas, que evoca la existencia de algo que nadie se lo podía robar, que es su libertad interior. Este reconocimiento experimentado por numerosas personas al mismo tiempo generó tras la guerra todo un movimiento social a favor del reconocimiento jurídico de esta idea, ¿verdad? De la idea de dignidad, con la esperanza de que justamente estos episodios sufridos no volvieran a repetirse. Ahora, esta idea de larga data y que demoró en tener un sentido jurídico hasta 1948, ¿cuál fue el origen de esta idea de dignidad? Bueno, la idea de dignidad personal nace en el origen, como dice aquí, el origen del cristianismo. La Sagrada Escritura, al narrar la creación, lo pone de relieve diciendo que el hombre está hecho a imagen de Dios. Aquí dice la lámina: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó, del Génesis 1:27. El hombre, al considerarse creado a imagen y semejanza de Dios, se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos.
Bueno, esto ya desde la filosofía griega y romana, la dignidad hace referencia también a un reconocimiento de lo divino en los individuos. Por eso la exigencia de un comportamiento virtuoso que busca siempre la perfección propia de lo divino, ¿no? Sin embargo, la idea de la creación del hombre por Dios es un rasgo común a todas las religiones monoteístas. Fue con la aparición del cristianismo que la dignidad cobró una nueva dimensión, fundada en este vínculo que hablamos de los griegos con la divinidad. La divinidad para el cristianismo se fundamenta en que es creado por Dios, y creó, entonces, como dice este ítem, creó Dios al hombre a imagen y semejanza, en su Génesis primero 27. Bajo esta perspectiva también se consolida la idea del ser humano como ser más digno y excelso de todo lo existente. Solo los seres humanos fueron creados por Dios a su imagen y semejanza. Solo los seres humanos Dios redimió, y solo con ellos tiene una relación paterno-filial, y el resto de los seres creados lo fueron precisamente para el beneficio del hombre. En este sentido, entonces, el hombre, sería el rey de la creación. Pero aún desde la perspectiva religiosa, el libre albedrío, la libertad y la autonomía son por supuesto, que tiene que ver con lo antropológico de la dignidad, pues es con las decisiones y elecciones en el ejercicio de esta libertad que el ser humano puede alcanzar el bien, acercarse a Dios y cumplir con el plan previsto para cada uno con un fin divino, alcanzando así la perfección. Pero esta concesión de una dignidad de origen divino no es exclusiva del cristianismo católico, pues en la teología de todas las religiones monoteístas se desprende esta liga del hombre con Dios. Un sustento de la idea de dignidad también sucede en el pueblo judío, que se considera un pueblo elegido directamente por Dios, lo que dignifica y enaltece al hombre frente a otros pueblos. Y algo similar ocurre con todas las religiones, incluso los orientales. El fundamento de la dignidad, por ejemplo, en el budismo, es la presencia por igual de todas las personas de lo que se llama en sánscrito, y perdonen si pronuncio mal, Buddhagostra, y en japonés Busho, la naturaleza údica del interior de cada persona, lo mejor que hay de nosotros en nuestro interior, que coincide entonces con lo divino en cada persona. Entonces, se desprende en resumen, la libertad y dignidad son ideas centrales del cristianismo de distintas religiones monoteístas. El hombre ocupa un lugar único en la creación, está hecho a imagen de Dios. El hombre es persona, no es solamente una cosa, y solo entre personas puede darse la amistad y el amor. Voy a pasar a la próxima lámina, que es para explicar otro aspecto de este primer principio, que dice también que el hombre trasciende por su naturaleza espiritual innata. Bueno, cuando se buscan los factores que distinguen al hombre de los demás seres naturales, estos podemos decir que son los dos fundamentales, que figuran aquí en la lámina. Es que el hombre es capaz de relacionarse con Dios. La creación material, encuentra un sentido en el hombre única, que es la única criatura natural que es capaz de conocer y amar a Dios, y de este modo asegurar su felicidad. En el ítem B, el hombre, aunque pertenece al mundo visible, a la naturaleza, se diferencia de algún modo de esa misma naturaleza. Bueno, el gran progreso científico y técnico de la época moderna ilustra las capacidades únicas de la persona humana, y no tendrá sentido utilizarlo para negar lo que en último término hace posible la existencia de la ciencia. El hombre tiene una naturaleza distinta a los demás seres,
capaz de autogobernarse y además poseer la cualidad de poder comprenderse a sí mismo como ser individual y a la vez como parte de la sociedad en la que interactúa con sus semejantes. Voy a pasar a la próxima lámina, que habla de otro aspecto de este principio, que dice que el hombre tiene el más alto valor. ¿Por qué el hombre tiene el más alto valor? La ciencia natural proporciona una de las pruebas más convincentes acerca de las peculiaridades del hombre, en este sentido. En efecto, pone de manifiesto que el hombre, a diferencia de otros seres, posee las capacidades creativas y argumentativas que resultan indispensables para plantear los problemas científicos y buscar soluciones y poner a prueba su validez. Como dice aquí la lámina, el valor más alto que un individuo puede realizar en su vida es el valor del amor. Y este, en el sentido auténtico, significa dar antes que recibir. Dar por el bien del otro, por su sociedad, su nación y por el mundo. Pero nos preguntamos, ¿qué posee de más valor el hombre? Aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Bueno, en la Sagrada Escritura aparece el término alma, que se utiliza con diferentes significados. A veces designa la vida humana y otra a toda la persona. Pero designa también lo que hay más íntimo para el hombre, en el hombre, que es en su Génesis 2:7, y de más alto valor en él. El alma significa el principio, como dice acá, espiritual en el hombre. Este es el sentido en que se habla del alma cuando se afirma de más alto valor en él. En síntesis, esa conceptualización de la superioridad de la vida humana sobre los demás seres es reconocida incluso en ambientes seculares. Yo quisiera transmitir algo que decía un distinguido jurista español que se llama Francisco Tomás Valiente, que dice así: no hay nada en la creación más importante que el hombre, que todo el hombre, que cualquier hombre. Entonces, el hombre es capaz de identificar, de acuerdo con su propio proyecto personal y su papel en la vida, aquellas cosas que son importantes para él, aquellas cosas sin las cuales no podría lograr lo que se ha propuesto. La autonomía del ser humano es lo que lo diferencia de los demás seres vivos, y por consiguiente, lo que muchos autores han entendido como la base de la dignidad, que depende entonces de la esencia de su condición humana. Y de esta manera, justamente, que viene relacionado este otro principio, que es el principio número 2, que les voy a transmitir a continuación. Perdón, se me fue el principio. Ahí quedó, no me queda, ahí quedó. Bien, veamos. Este principio número 2, acá lo leemos: los derechos originales del ser humano que le son dados desde su creación, vida, libertad, búsqueda de felicidad, tiene como contrapartida los deberes que son propios a su naturaleza. ¿Qué son los derechos originales? Bueno, ya hablamos en el principio anterior que toda persona tiene un valor y una dignidad única y original, que le otorga el derecho de su gestación a la vida, a la libertad y la búsqueda de felicidad. La pregunta de cuáles, como decía la amiga, son esos derechos originales, bueno, genéricamente los más significativos son que toda, como dice la lámina, toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.
Miriam, se ve la lámina anterior, no se ve esta. Ah, perdón, me fui entonces. A ver, yo cuando pasé, acá está el principio número 2, esperen. Tenés que bajar, se está viendo Sí, la anterior. sí. Me quedé tan enganchada. Ahí están los derechos, y ahora voy a pasar a la próxima, no sé por qué me cuesta que me lo tome. Acá está la próxima, ¿verdad? Libertad y responsabilidad. Ahora sí la pueden leer, la libertad y responsabilidad, disculpen, yo me quedé enganchada. La libertad o el libre albedrío es un don, dice la Grama, dado a cada persona. Los sistemas, las constituciones, las leyes y las normas no son las que hacen a los seres libres, sino que ellas deben garantizar este derecho natural inalienable. No obstante, el uso de la libertad, sin el ancla de la responsabilidad, en este caso consideramos que lleva a la anarquía, tomando palabras de un escritor australiano llamado Morris Langlois West, que dice: la anarquía inevitablemente provoca tiranía, la tiranía es el semillero de la revolución, y así el ciclo sangriento se cerrará, a menos que podamos hallar un remedio para la locura que nos se le aflige. Acá. Derechos y deberes. Voy a ir despacito, muy bien. Disculpen. Derechos y deberes. Bueno, ¿qué decir de derechos y deberes? Bueno, que todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos unos derechos que se deben respetar. Igualmente todos, del más pequeño al más mayor, tenemos también unos deberes que cumplir. También los derechos, como los deberes, son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. Cada derecho lleva aparejado unos deberes y unas responsabilidades. Así, por ejemplo, como niños y jóvenes tenemos reconocidos el derecho a la educación, pero este derecho comporta al mismo tiempo un deber y una responsabilidad que para nosotros es el deber de ir a la escuela y la responsabilidad de estudiar. Otro ejemplo de que nuestros derechos piden nuestro compromiso es que tenemos derecho a no ser agredidos y por lo tanto también el deber de no agredir a los otros, ¿verdad? La razón por la que es importante entonces este principio número 2, justamente, es que es justamente la insistencia generalizada con la que las personas hablan de los derechos y no de los deberes. Esta es una de las razones porque vivimos en la actualidad una situación crítica, ¿verdad? Se olvida que el derecho es en sí mismo, contiene el deber correspondiente. El derecho de un sujeto despierta siempre en otro la obligación, en este caso, de no impedir el ejercicio de ese derecho, ¿verdad? No podemos pretender el orden justo ni pensar en construirlo sobre los derechos, entonces rechazando los deberes. Esta correlación se da incluso en el ámbito intrapersonal y por supuesto en el ámbito social y político. Los mismos derechos obligan a respetar y tolerar otras ideas. La sociedad democrática basa su ordenamiento legal en los derechos y deberes de los individuos. En términos absolutos, podríamos decir que basta con que una sola persona no esté dispuesta a cumplir con sus deberes para que los derechos de todos, tal cual efecto mariposa, estén amenazados. ¿Se puede leer bien? Perdonen. Quiero colocar bien la lámina. Bien. Derechos y deberes son dos aspectos, creo que estaba, perdonen, estaba en la lámina anterior, me fui, quiero leerles esto, que es importante, y no lo leí, disculpen. Derechos y deberes, sí, son dos aspectos del ser que no pueden separarse, quiero leerlo. Una sociedad donde nadie cumple con sus deberes
dice esto, y todos exigen más y más derechos, es una sociedad destinada a la decadencia y el colapso. Para que la vida personal, la familiar y la social puedan desarrollarse en forma armónica y pacífica, es necesario colocar ambos aspectos, deberes y derechos, en la posición correcta. Los deberes están en una posición céntrica. Bastaría, como decía yo del efecto mariposa, que un solo ciudadano no estuviera dispuesto a cumplir con sus deberes para que los derechos de los otros estuvieran afectados. Por el contrario, cuando en una sociedad, entonces, los ciudadanos aprenden desde niños que la libertad está vinculada estrechamente a la responsabilidad de la vida, los derechos de todos entonces están asegurados, y la sociedad crece sobre las espaldas de la conciencia del deber que cada uno de nosotros adquirimos entonces, o debemos adquirir desde niños. El construir un futuro mejor no es solo responsabilidad de los líderes de una sociedad, sino que es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos. En la sociedad actual, los individuos gozamos de un nivel de libertades y derechos como nunca en la historia, pero desde otro punto de vista, los innumerables fenómenos que hay de decadencia moral y social que se manifiestan en el mundo hoy, demuestran que internamente no somos libres, sino por el contrario, prisioneros de deseos erróneos. Un ser humano cautivo de sus deseos egoístas no puede expresar correctamente sus sentimientos de bondad y por lo tanto no podrá ser feliz. Ahora sí, disculpen, perdón, se me va el pulsor. Tengo un problema con el PDF y poner bien el pulsor. Vamos a ver despacito. Bien, disculpen. En síntesis, dice aquí, la libertad viene con responsabilidad, derechos vienen con deberes. La libertad tiene un propósito moral. Nunca hay libertad cuando vamos contra el mandato de nuestra conciencia original de la que hablamos en el principio número 1. El gobernante y héroe contemporáneo checo, y acá tomo unas palabras, Václav Havel, expresó cabalmente años atrás esto cuando afirmó, y dice así: pienso que el hombre puede realizarse en libertad solo si no se olvida de que esta libertad es un don de su creador, como lo es la dignidad de la que hablamos en el primer principio. Bueno, a ver, así doy por finalizado estos dos principios, que como les decía están vinculados, y le doy las gracias.